que nos confortan, que son un acicate y que nos estimulan a seguir en esta línea. Y esto es así porque ya os puedo dar el lema de nuestro Congreso Nacional del 2014, mayo del 2014 en Málaga, y que va en línea de lo que hemos escuchado aquí, marcando diferencias. Y las diferencias los vamos a marcar los farmacéuticos comunitarios. Y empezamos ahora escuchando qué diferencias se han marcado en un país como Canadá, con un experto, con Marc Desagné. Gracias por el esfuerzo de haber venido aquí, aunque creo que has estado viendo dos ciudades maravillosas como son Madrid, pero con todo el cariño y respeto, dejadme que diga algo. No. Ha estado en mi ciudad de corazón, que es Barcelona. Supongo que te has llevado un muy buen recuerdo, ¿no?, de la ciudad. Te han tratado bien. Nuestra presidenta de la delegación, Paqui, te ha cuidado, Eduardo, ¿sí? Pues nada, ahora tienes que justificar el viaje. Muy bien. Gracias. Ahora ya sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia. Mi papel aquí va a ser muy breve, pero va a ser un poco repetido a lo largo de la mañana. Mi nombre es José María Catalán, soy periodista sanitario de larga trayectoria, conocedor de vuestras inquietudes. Muchas de las cosas que estaban diciendo ahora aquí las personas que estaban en la mesa pues me sonaban que ya habíamos empezado a debatirlas incluso en algún congreso vuestro, que yo también tuve el gusto de participar en alguna mesa, pero yo ahora me limito a hacer ese papel de hilo conductor. Decía hace un momento, Carmen, que la foto estaba ya hecha. Bueno, pues a lo largo de la mañana me imagino que lo que queréis es buscarle todos los matices posibles a esa foto. Es verdad que los tenéis ya escritos, pero el debate es el que los enriquece, la foto necesita enriquecerse y la foto a lo mejor necesita también que se hagan fotos de otros conocimientos. La foto que desde luego va a hacer Marc Desagné, que con su experiencia en Canadá, él, para los que no lo conozcáis, es farmacéutico en Quebec, profesor de la facultad, autor de muchísimos trabajos de investigación en farmacología, en toxicología, en legislación también de Canadá. Por tanto, él tiene elementos más que suficientes para contarnos un poco todos esos matices de esa nueva foto o de esa foto que podemos añadir a la foto de aquí. La foto de Canadá, él es también profesor de la Universidad de Laval, asesor de la Asociación de Facultades de Farmacia de Canadá, del Consejo Canadiense de Formación Continuada en Farmacia y de la Orden de los Farmacéuticos de Quebec. Por tanto, además de ver Madrid y de ver Barcelona, pues eso, enséñanos ahora la experiencia canadiense, Marc, cuando quieras. Muchas gracias para la presentación y al inicio discúlpeme por mi marcado acento francés cuando hablo el castellano. Estoy muy feliz de estar aquí para compartir nuestra experiencia. Mi objetivo no es de implementar el modelo canadiense aquí, pero solamente de aportar algunas ideas para iniciar la discusión. Entiendo que la discusión fue iniciada un poquito más antes, pero el objetivo del día es de adelantar. El contenido de mi presentación será brevemente el contexto canadiense con un poquito de datos sobre la profesión de farmacia, la organización del sistema de justicia canadiense
Después vamos a mirar rápidamente también cuál es el tipo de ejercicio y la definición de la farmacia en Canadá, los tipos de controles que tenemos por los medicamentos, la definición de cuál es una receta, etcétera, etcétera. El corazón de la presentación será los nuevos servicios y las herramientas que utilizamos en Canadá, basados sobre los datos de los últimos 10 y 13 años. Vamos a ver los resultados desde 98 hasta el año 2011, que es el último año por la que tenemos todos los datos. Los datos de 2002 no están disponibles a este momento. Al final vamos a ver otras tendencias, especialmente en otras provincias de Canadá. Realmente las experiencias son casi las mismas. Y vamos a ver también la situación actual de la Francia, que está adelantando al mismo camino. El derecho canadiense, Canadá es una confederación, tenemos 10 provincias, como aquí, las provincias de España, y 3 pequeños territorios. La Constitución de Canadá debe decir cuáles son los derechos sobre la jurisdicción del país y cuáles son las jurisdicciones sobre la jurisdicción de cada provincia. La práctica de las profesiones son sobre la jurisdicción de cada provincia. Entonces tenemos 10 provincias, vamos a tener 10 leyes de farmacia, 10 reglamentos, etc. Mi presentación será principalmente sobre la legislación de la provincia de Quebec, la parte francesa de Canadá, pero es casi el mismo, la jurisdicción es casi la misma con las otras provincias. Aquí es el Canadá, la provincia de Quebec es la parte francesa de Canadá. Tenemos una población de 8 millones de personas y aquí las estrellas tenemos 10 facultades de farmacias en Canadá y 2 en la provincia de Quebec. Mi facultad es aquí en Quebec, la vieja ciudad de Canadá, y la otra es Montreal. La población total de Canadá el año pasado estaba más o menos de 35 millones de personas, entonces los que quieran podemos comparar el ratio con la población de España. Si miramos la situación con los farmacéuticos en la provincia de Quebec, tenemos a este tiempo, estaba en marzo, 8,000 farmacéuticos. Ahora, en abril 2003, tenemos 8,300 farmacéuticos en Quebec. De eso, la grande mayoría va a practicar en la farmacia comunitaria. Y no vamos a tener una farmacia, va a trabajar para un farmacéutico propietario. Es casi la mitad de los farmacéuticos que trabajan así. Los que tienen una farmacia, los propietarios, son más o menos un 23% de los farmacéuticos. Entonces, 60% de los farmacéuticos van a trabajar en la farmacia comunitaria. Particular a Quebec, tenemos un grupo que casi de 20% de los farmacéuticos que tienen una especialidad en la práctica hospitalaria y es un muy buen grupo para adelantar en conducir nuevos proyectos también. Al inicio de nuestro modelo, en las 60, utilizamos mucho el modelo de la práctica hospitalaria porque es un ambiente donde el paciente es toda vida presente y podemos encontrar también los médicos que son a nuestro lado. Y fue el inicio y en las 60, pero desde la mitad de 70, 79, al final fue incorporado en la práctica comunitaria.
Finalmente estoy aquí. No tenemos otras especialidades y, por ejemplo, yo practico en la universidad y no hay una categoría de la practicia para otro que la hospital, la comunitaria y un poquito grupo, pero no es reconocido como un tipo de practicia de la farmacia. Solamente la practicia con pacientes es reconocida como la practicia de farmacia, pero soy farmacéutico, miembro del colegio. Casi la mitad de todos los gastos del gobierno de Quebec van a la salud, casi la mitad. Entonces, ahora no será posible de ingresar los recursos para la salud y necesitamos de ajustar, de optimizar lo que hacemos con los recursos. Y para mí es casi un problema porque es casi el doble de los recursos van a la salud y utilizamos menos para la educación. Okay. Tenemos un sistema duplicado, es mandatorio, es obligatorio en la provincia de Quebec de tener un seguro para la cobertura de los medicamentos desde 97. Y total, a esta época, porque la ley fue muy cambiada, había 1 millón de personas que no tienen seguro para los medicamentos. Y estaba un problema de salud pública, de tener un acceso a estas personas, un acceso óptimo a los medicamentos. Entonces, el gobierno ha creado la ley del sistema general de seguro de los medicamentos, que dicen que cada persona, cada familia debe tener un seguro y en primer caso la mayoría debe tener un régimen privado. Y todos los ciudadanos que pueden contratar un seguro privado, excepto, por ejemplo, los jubilados y las personas sin recursos que pueden ir al régimen público del gobierno, toda la otra gente debe tener un régimen privado. Okay. Yo estoy responsable del régimen privado para todos los profesores de la Universidad Laval. Tenemos 1600 personas, familias que tienen el seguro que administramos. Es muy interesante. Aquí podemos ver que la mayoría de la gente, 61%, tiene un régimen privado y la minoría, 40%, debe tener el régimen privado, público, el régimen público. Pero por los costos es el revés. El régimen público que va a cubrir las personas más viejas o sin recursos van a utilizar más medicamentos. Entonces, los costos, 62%, que es el revés, de los costos serán por el régimen público y la minoría por los regímenes privados. Aquí es la ingreso de los costos desde los 5 años pasados. Es casi el mismo, pero la ingreso del costo del sistema privado es más alto. Fue el medio ingreso fue de casi 7% cada año por el régimen de medicamentos que yo administro por los profesores, estaba de 1% sobre los 3 últimos años. Aquí vamos a mirar el régimen público porque los datos de los regímenes privados no son disponibles para cada empresa. Entonces vamos a utilizar los datos del régimen público que son públicos. Aquí podemos mirar que el coste de los medicamentos, 60% del costo son para la cobertura del costo de medicamento y tenemos un 4% que va a pagar los servicios profesionales de los farmacéuticos. Los costes logísticos son permitidos solamente
para cubrir la diferencia cuando un farmacéutico va a comprar los medicamentos de un intermedio y no comprarlo de la empresa farmacéutica. Eso. Entonces, los costes logísticos del pastel son 4% del costos, pero el máximo que una empresa puede cargar por los costos logísticos actualmente son de 6.5%. Okay. Por el régimen público, a contrario de un régimen privado, todo el costo del régimen privado será pagado por la gente, por el sector privado. No es eso por el sector público, porque los ciudadanos van a pagar solamente 20% del costo del régimen. El otro porcentaje, 80%, va a venir de los impuestos de la población de Quebec. Entonces, yo pago por el sistema público y yo pago también por mi régimen privado. La gente no sabe que la mayoría del sistema público está sobre el costo de toda la población. Aquí, pocas definiciones. El ejercicio de la farmacia está extracto de la ley de farmacia que fue pasada en 63. Y el ejercicio es de evaluar, entonces necesitamos de incluir la evaluación del uso apropiado de los medicamentos y necesitamos también de detectar y prevenir los problemas farmacoterapéuticos. Y casi es el mismo en el mundo. El objetivo también es de mantener o de restablecer la salud. No es solamente de restablecer, tenemos un objetivo de mantener una buena salud también. En Quebec, en las 60, tuvo una ley común para todas las profesiones. Se llama la ley de las profesiones y abajo cada profesión va a tener su propia ley. Y vamos a tener actividades que podemos compartir con otras profesiones. Por ejemplo, para tirar sangre por el glucómetro, el farmacéutico puede hacerlo, también una enfermera puede hacerlo. Pero hay actividades que son reservadas a los farmacéuticos y vamos a ver pronto cuál es un informe farmacéutico, pero la más grande actividad que está reservada por los farmacéuticos es de emitir un informe farmacéutico. El colega Eduardo Satoué va aprovechar más detalles sobre eso. Como aquí, estamos el rol de preparar medicamentos, dispensar, vigilar y optimizar la farmacoterapia, pero lo que es diferente es que podemos iniciar de nuevo un nuevo tratamiento, podemos ajustar el tratamiento. Sobre una receta, vamos a ver cuál es una receta colectiva. Una receta colectiva, normalmente, vamos a ver que es una receta que no se aplica a una persona, pero la receta es colectiva, la receta se aplicará a una comunidad, un grupo de personas, sobre un protocolo. Okay? Y terapia farmacológica utilizado y desde el inicio de las 80, el farmacéutico puede prescribir la contracepción oral de urgencia. Es diferente en las otras provincias de Canadá, porque en las otras provincias el acceso a la contracepción de urgencia es de acceso libre, sin receta. Pero la Dirección de la Salud Pública en Quebec estaba de acuerdo que por esta indicación sería importante de mantener la necesidad de una receta, pero desde este tiempo
el Ministerio ha dado el derecho de prescribir la contracepción de urgencia a los farmacéuticos. Entonces, necesitamos una formación para prescribir y tenemos también un protocolo para prescribir la contracepción oral de urgencia y la mayoría de los farmacéuticos tienen esta formación. Vamos a ver el ingreso. Ahora, casi 90% de la contracepción oral de urgencia tiene la prescripción de los farmacéuticos. Okay. Solamente los farmacéuticos pueden poseer farmacia, es como aquí en Francia. Estamos la única parte de América del Norte donde la propiedad de la farmacia son solamente disponibles por los farmacéuticos. En las otras provincias de Canadá hay provincias donde puede ser una empresa, pero la empresa debe ser de al menos 51% de farmacéuticos y puede ser otras personas. Solamente la ley de farmacia de Quebec dice todas las cosas que una farmacia, que podemos tener una farmacia. Solamente medicamentos, productos y material sanitarios. Por ejemplo, no puede tener cosméticos, no puede tener cámara, no puede tener otras cosas. ¿Okay? Por eso, hay comercios que van a se establecer al lado de la farmacia. Será un comercio adyacente que no es la farmacia, pero por la gente no hace tanto la diferencia porque al frente hay un comercio que no es la farmacia y generalmente vamos a necesitar el paciente de cruzar el comercio que no es la farmacia para entrar la parte profesional, la farmacia. Como desde las 60 es obligatorio de tener un espacio para conversar confidencialmente con los pacientes en la farmacia. A esta época fue una discusión, una gran discusión con los farmacéuticos, porque al final, para hacer los servicios profesionales, estaba necesario de tener un espacio para encontrar el paciente y para tener discusiones con él. Tenemos 3 niveles de control de los medicamentos. ¿Okay? Eso son solamente por las farmacias. Cuando no hay un control, está de venta libre y puede se vender en algunas tiendas. ¿Okay? Pero por las farmacias tenemos 3 niveles. Lo que es importante, yo creo, para ustedes, por el modelo, son los 2 primeros. Porque el primero son el acceso con una receta. ¿Okay? Y es mandatorio también de tener una ficha por cada paciente y de utilizarla. La diferencia entre Quebec y otros países es que generalmente en otros países hay un sistema de ficha nacional solamente para la parte de la administración, la parte económica de los medicamentos. Pero en Quebec el sistema será un sistema de cada farmacia o de un grupo de farmacias y vamos a tener más informaciones sobre el paciente. Por ejemplo, las interacciones, interacciones o si hay una alergia, por ejemplo, la edad, cuál es el trabajo de la persona, etc. El primero, entonces, el segundo nivel de control es bajo el control del farmacéutico. La palabra llave es el control, es atrás. Si el paciente debe tener este tipo de medicamento, debe consultar el farmacéutico debe evaluar el estado del paciente y es una decisión del farmacéutico de dar el medicamento. Es también mandatorio, obligatorio de inscribir este servicio sobre la ficha de cada paciente. Un ejemplo es la polimixina por el uso en el óculo.
Si la polymyxina está utilizado sobre la piel, es el nivel de control 3. El farmacéutico no es necesario de consultar el farmacéutico. El paciente puede traer la polymyxina por el uso de la piel de venta libre, pero si el paciente quiere, lo que es importante es la vigilancia del farmacéutico. El farmacéutico debe ser disponible al paciente para el consejo del paciente. Entonces, la más grande diferencia es aquí es vigilancia, venta libre solamente en farmacia, ejemplo, polymyxina, el uso por la piel. Y el otro es atrás, sobre el control, la evaluación y también sobre la ficha de cada paciente. Ejemplo es Gravol, dimetirinat o insulina. Es sin receta, pero necesita la evaluación del farmacéutico, nitroglicerina, otro ejemplo. ¿Está bien? La ley de farmacia, ok. Aquí es el modelo de la ficha paciente. Sobre la ley es mandatorio, obligatorio de incluir, de anotar la sustitución genérica sobre la ficha del paciente. Necesitamos también de inscribir y de justificar cuando vamos a hacer un rechazo de la distribución. Por ejemplo, si un paciente viene con una receta y que hay una interacción, yo puedo rechazar de dispensar la receta y yo debo inscribir eso sobre la ficha y yo debo inscribir la justificación. Yo creo que yo puedo abrir la puerta aquí porque vamos a ver que tenemos dos diferentes servicios para eso. Podemos hacer un servicio solamente del rechazo y la justificación. El costo es el mismo costo, el mismo recurso que una dispensación. Pero lo que los farmacéuticos van a hacer más será de hacer un informe farmacéutico. Vamos a hacer una decisión, vamos a escribirla, vamos a contactar el médico y por eso vamos a tener más o menos el doble del salario, de los recursos que la dispensación. Entonces, vamos a ver que la informe, vamos a ver los datos más tarde. Nivel de control, registrar intervenciones farmacéuticas. Para nosotros, eso, la ficha del paciente es muy importante y es la ficha de los pacientes que fue posible de cambiar el modelo en las 60 porque fue obligatorio de mantener la ficha del paciente. Muy importante. Necesitamos describir todos los actos. Aquí la definición de una receta no es una obligación. Muy importante la palabra autorización. No es una obligación. Cuando yo recibí una receta, no estoy mandatorio de dar el medicamento. Es una autorización y los farmacéuticos que van a hacer una falta van a cerrar dentro el consejo, dentro de la comisión de ética del Colegio de Farmacéuticos, porque tiene una autorización, pero falta de aplicar su juramento. Okay. Medicamentos prescritos, dispensar. Aquí es la definición de una receta colectiva. Vamos a ver los detalles en la otra diapositiva, pero es un grupo de personal. La receta, conocimiento terapéutico. La definición de la receta en la ley también es incluido la posibilidad por el médico de indicar el objetivo terapéutico de la prescripción. Porque, por ejemplo, si tenemos una receta por un antidepresor, no puede ser por la depresión, pero puede ser para otra indicación. Entonces, si el farmacéutico
por el farmacéutico de hacer la evaluación, el farmacéutico debe saber por qué el objetivo terapéutico de la receta. Al inicio, más de 7 u 8 años pasados, había médicos que dijeron que no estaba posible para ellos de inscribir el objetivo de la terapia porque no estaba inscrito en la ley, no estaba permitido sobre la ley de inscribir el objetivo de la terapia. Entonces, desde 7 u 8 años, la ley de farmacia, también la ley de medicina, escribe que es posible de inscribir el objetivo terapéutico del medicamento sobre la receta. Pero es más o menos 10% de los médicos que van a inscribir el objetivo de la terapia. Okay. Receta colectiva. Es ejemplo, vamos a ver, es una receta que permite de iniciar o ajustar un tratamiento por un grupo de personas. Una receta individual, normalmente una receta es por una persona. Aquí, las autoridades de la salud de la provincia van a escribir una receta del médico responsable de la salud pública de la provincia y la receta va a ser aplicada a toda la población de Quebec que necesita este tratamiento. Entonces, fue una forma por el farmacéutico de utilizar una receta y de utilizar este deseo profesional para iniciar una terapia que fue prescribida por un grupo de personas de toda la provincia. Fue el inicio. Ahora vamos a ver que en 2003 podemos prescribir, pero al inicio fue el resultado de las recetas colectivas. Ejemplo, tenemos una receta para el tabagismo. Entonces, tenemos un protocolo porque la receta colectiva debe tener un protocolo y el farmacéutico va a utilizar el protocolo y la prescripción colectiva para iniciar el tratamiento para parar el abuso de tabaco. Otro ejemplo es la prevención de la malaria. Cuando la gente va en vacaciones en parte de México o Haití, o por ejemplo, me voy a trabajar frecuentemente a África, tenemos un protocolo y no será necesario de encontrar un médico para tener la medicación. Vamos a utilizar una receta colectiva que puede ser aplicada a toda la gente sobre el protocolo de la prevención de la malaria. También el control de la hipertensión, alergia. Okay. Y vamos a ver que tenemos ahora 14 tipos de receta colectiva. Los que son utilizados mucho son para iniciar la contracepción. Aquí, estas recetas son utilizadas para las enfermeras en las escuelas. El protocolo dice que la enfermera de la escuela puede iniciar la contracepción con una persona no más que por 6 meses para dar el tiempo de la mujer de consultar su médico. Entonces, vamos a utilizar la receta colectiva por iniciar la contracepción antes de encontrar el médico. Muy frecuentemente, la primera receta colectiva fue para iniciar el tratamiento de la nicotina. También otro fue el uso de ácido fólico para las mujeres embarazadas, porque estaba descrito que la mayoría de las mujeres no tiene un suplemento de ácido fólico durante el embarazo. Okay. Otro ejemplo, ajustar la warfarina. Mi papá, tiene warfarina. Mi papá no va a encontrar el médico. Al inicio del tratamiento, sí. Pero ahora, para pinchar el sangre, será una enfermera que va a ir a la casa nuestra, pinchar el sangre
y va enviar el sangre para el analítico al hospital o al laboratorio. El resultado del analítico va a ir al farmacéutico y el farmacéutico sobre el protocolo y de acuerdo con el médico va a ajustar la dosis si es necesario para el paciente, sin consultar con el médico, solamente para aplicar el modelo, pero es mandatorio de inscribir y de informar al médico al justo. Okay. Aquí es un ejemplo de receta colectiva. Aquí es el ejemplo para ajustar el tratamiento con la warfarina y lo que deseamos de inscribir sobre una receta colectiva. La segunda parte de mi presentación será los detalles de los servicios profesionales. Fue muy bien la situación en el mundo, fue muy bien descrito en un artículo de International Pharmaceutical Journal que fue publicado en 2009 y este artículo va a comparar toda la situación de cada país en el mundo. Y podemos ver de este artículo el modelo de los servicios de cada país y Eduardo va a cubrir un poquito más esta información. Y en Quebec, como miramos, 70% es por el costo del medicamentos, etc. Ahora, una pregunta frecuente es ¿por qué tanto dólares? ¿Por qué es mucho para pagar el servicio farmacéutico? Fue difícil para yo de tener la información porque es así desde 65. Entonces, solamente los más viejos farmacéuticos van a tener la información. Para nosotros, ahora es la norma. Pero al inicio fue un proyecto dentro de los farmacéuticos y una empresa de seguro privado. Y el precio fue establecido porque a esta época el costo del medicamento el costo medio estaba de $2 canadienses. Y la decisión fue de pagar o de cubrir el doble solamente. So, $2 por el costo del medicamento y vamos a ensayar el mismo monto, $2 por el servicio profesional. No fue más justificada, fue un proyecto piloto. Okay? ¿Y por qué fue un suceso? En el año después, en los años después, fue en la Argentina, fue al régimen público de seguro público. A este tiempo, la decisión estaba un suceso y la decisión fue de hacer el doble. Tuvimos $2 por el servicio básico y fue el doble. Al inicio estaba de $4 canadienses en 69. De eso, la regla estaba que el honorario debe ser proporcional a la complejidad del caso y también al tiempo para hacer el servicio. Por ejemplo, este tiempo, en 72, fue el inicio del informe farmacéutico y porque estaba más complejo y tiene más tiempo para hacerlo, fue el doble del honorario de la dispensación. Ahora vamos a ver que desde 79 es el doble. A esta época fue el costo del rechazo, porque el trabajo para rechazar es tanto más importante y es muy importante de pagar al farmacéutico por ese servicio. Y desde esta época, el costo por el rechazo es el mismo costo que para la dispensación. 96
estaba el tiempo donde el gobierno quieren de tener menos pacientes al hospital y de influenciar, de tener más pacientes ambulatorios. Entonces, creamos muchas nuevas actividades. Por ejemplo, a esta época vamos a crear un servicio para preparar las jeringas de insulina para los pacientes. Otra es para preparar soluciones intravenosas. Okay. Y desde el inicio, normalmente la otra regla es de ajustar los cada año al ingreso del costo de la vida. Okay. Este año, el costo de la vida, el ingreso en Canadá sobre el gobierno es de 2.5%. Okay. El próximo año, la regla del gobierno de Quebec dice que la ingreso será de 1.5% de ingreso. Pero el convenio dentro de los farmacéuticos y los gobiernos fue de ajustar, entonces tenemos un ingreso de 2% de los recursos de las actividades este año. Okay, lo que es importante, en 2011 fue una nueva ley, el proyecto de ley nuevo, número 41, porque nuestro problema de salud pública es que más o menos 20-25% de la población estaba sin acceso directo a un médico de la familia. Y la mayoría de la gente necesita de ir a la urgencia, al hospital, cuando necesita de encontrar un médico. Y la decisión del gobierno estaba que el farmacéutico es el profesional de la salud que es el más accesible y entonces de empoderar farmacéuticos de hacer más servicios profesionales. Okay. Un ejemplo de esta ley fue una ley que tuvo la unanimidad, 100% de los diputados del gobierno votan en favor de la ley para dar más servicios de los farmacéuticos. No es común. La ley fue pasada en noviembre 11, pero necesitamos de developar reglamentos. Y a esta época la regulación tuvo un año y fue la prioridad del ministro de la Salud de Quebec. Y fue la época cuando los protocolos fueron negociados dentro del Ministerio de la Salud, el Colegio de los Farmacéuticos y el Colegio de los Médicos, los tres a la misma mesa. Okay. Había un poquito de resistencia al final, resistencia política del Colegio de los Médicos, pero al final el Ministerio de la Salud adelantó con la regulación. Y la regulación está efectiva desde el 1 de este mes, pero como vamos a ver, es muy importante de formar los farmacéuticos. Entonces, ahora y por el próximo año, vamos a tener una grande actividad de formación de todos los farmacéuticos en la provincia de Quebec para prepararlos, para hacer los nuevos actos, para conocer los detalles de los protocolos, etc. Okay. El objetivo es de formar al menos un farmacéutico para cada farmacia dentro de junio y septiembre. Y después vamos a tener un farmacéutico que puede hacer los actos en cada farmacia y después, durante el próximo año, vamos a formar los otros farmacéuticos. Necesitamos la formación de 8.300 farmacéuticos. Ok, el seguro público tenemos una lista de cobertura de los medicamentos. Aquí vamos a ver los detalles de los servicios. La dispensación
básica, es el costo es de $9 canadienses, más o menos 7,5 a 8 €. Okay. Y porque hay una tendencia para tener una dispensación de más de un mes, tenemos también una dispensación que se llama de terapia crónica, que será el mismo costo, pero sobre un ratio de cada día. Entonces, si la dispensación es de un mes, el costo del honorario será de $9. Si es de 2 meses, 2 veces 9, 3 meses, 3 veces 9, etc. Y si es un mes y medio, será $9 y medio. Eso es 13 y medio. Es importante de reconocer que el rechazo está pagado el mismo monto que aquí. Lo que pasó es que el nuevo acuerdo con los farmacéuticos por la primera vez hace una diferencia dentro de la primera dispensación y la segunda, porque hay más trabajo para la primera, porque necesitamos informar, consultar al paciente. Antes estaba el mismo costo para una dispensación, pero desde el 1 de abril, el costo de la primera dispensación es de $9 y la segunda, menos trabajo, la repetición, un poquito menos. Y la regla de un ingreso de 2% por año no fue aplicado por el nuevo acto. Entonces, el ingreso del acto fue de 4% más por la dispensación inicio que la repetición. Okay, rechazo, etc. Aquí podemos saber el ingreso, la tendencia de los rechazos desde el 98 y podemos saber que estaba ingresando. Y el año pasado fuimos en la provincia de Quebec 55,000 rechazos. Tenemos más o menos 2,000 farmacias. Entonces, cada año los farmacéuticos van a hacer más o menos 20, 27 rechazos, 2 rechazos por mes, el medio de la farmacia. Y podemos saber que al inicio los farmacéuticos deben conocer el lactose, entonces fue un ingreso, pero no vamos a tener más rechazos ahora. Okay. El informe farmacéutico, yo creo que Eduardo va a hablar un poquito, pero es un aviso motivado. No podemos hacer informe farmacéutico por otras razones. Okay. Es solamente bajo la autoridad del farmacéutico, no otros profesionales pueden hacer este servicio. Y debe ser sobre la analítica del perfil farmacéutico, de la información de la ficha del paciente o de la valor del tratamiento o si hay más que un tratamiento de los tratamientos. El recurso es casi el doble para hacer un informe farmacéutico que la simple dispensación de un medicamento. Okay. Ejemplo. Es que podemos hacer, será pegado un informe cuando un paciente va a tener menos de 80% de su tratamiento para la hipertensión. Necesitamos de informar al médico que si el tratamiento no es eficaz, puede ser porque el paciente no tiene su medicamento frecuentemente. Es importante porque si el médico no sabe, el médico va a ingresar la dosis, pero el problema no es la dosis, el problema es la vigilancia en el tratamiento. Asma, diabetes, tuberculosis, colesterol. Para VIH, para la SIDA, la vigilancia dice que no es 80% de observancia, pero
necesitamos de tener una observación de 95. Entonces, si hay algún problema, si podemos observar que el paciente no observe la receta, vamos a hacer una opinión para mejorar el tratamiento del paciente. Aquí son las formas y podemos ver aquí los datos. Desde 98, el primer año, había 16,000 informes profesionales y fue increciendo. Aquí fue un pic, a decir, en 2004 estaba el tiempo cuando fue el problema con el Vioxx. Entonces tuvimos muchos informes por esta razón. No sé por qué fue abajo aquí. Y ahora casi dos opiniones en cada farmacia per mes. Y el año pasado, los ingresos por los farmacéuticos por este servicio fue de $1 millón canadienses. No es en 2011. En 2000, creo que vamos a ver en la próxima diapositiva un nuevo servicio en más o menos 97-98 fue de comunicar el contenido o el tratamiento actual de un paciente a un médico. Por ejemplo, un paciente va al hospital, el médico del hospital puede llamar a la farmacia y el farmacéutico va a informar la lista de los medicamentos, las dosis, la frecuencia, etc. Y va a dar la información al médico para mejorar el tratamiento. Y por eso es el precio básico para la dispensación adicional. Este servicio, 2007. El primer año fue en 2007. Este año fue 90,000, casi 91,000 comunicación y ingresó mucho más. Fue de casi 100,000 y en 2011 3 veces más. Los recursos fueron de $700,000 el año pasado, más del doble de los informes. Eso es un recurso muy popular con los farmacéuticos. También con la gente que tiene edad o la gente que tiene problemas psicológicos, etc., es posible de dispensar no sobre una frecuencia de un mes, pero vamos a dispensar a una frecuencia de cada semana. Se llama el sistema personalizado de dosificación. Es muy popular, ¿okay? Porque la gente tiene más y más edad y vamos a ver que es un recursos muy altos por los servicios de los farmacéuticos. ¿Okay? El precio por este servicio, porque vamos a tener más tiempo, 4 veces cada mes, el servicio es el doble de la dispensación básica. Aquí es la tendencia. En 98, en todo el año, fue 2 millones de dispensación, 2 millones de servicios. ¿Okay? El año pasado, 2011, 64. 37 veces más este tipo. Y aquí hacemos la misma. Otro servicio es la preparación de jeringas de insulina. El primer año, 32,000 actos. El año pasado, 6 veces más. 189,000 dispensaciones, servicios de preparación de jeringas de insulina. Aquí son el equivalente en dólares. El primer año de dosificación, 11 millones de dólares. El año de 2011,
$13 millones de dólares por la dispensación sobre un sistema personalizado de dosificación y por la preparación de jeringas de insulina fue de $2 millones de dólares. Muy popular. Personalmente, yo creo que hay un abuso de este tipo de acciones y yo miré dónde es la utilización y podemos saber que la utilización más frecuente de estos servicios es por la gente que tiene edad y la gente que tiene problemas psiquiátricos. Aquí es la dispensación, la duración de la dispensación, la evolución. Podemos saber que en 98, 61 de las recetas, la dispensación estaba para un mes. Y ahora, en 2011, fue la dispensación general de las recetas, solamente 37 de las recetas, la dispensación es por un mes. Grande diferencia y podemos saber el ingreso de la dispensación cada semana. Fuimos de 8%, 44 de las recetas son dispensadas por una duración de una semana porque el costo del ingreso para los farmacéuticos es más alto. Ejemplo de otro es para explicar el uso de los dispositivos de espacio cuando administramos el medicamento para el asma. Es importante. Entonces, la primera vez, el farmacéutico va a tener el servicio de la dispensación, más la explicación del uso del dispositivo de espacio, porque es muy importante. Si el paciente no utiliza el dispositivo de acuerdo, la terapia no será eficaz. Es muy importante. Fue reconocido por el gobierno y vamos a pagar por mejorar el uso racional de los medicamentos. El paciente va a utilizar menos medicamentos porque el farmacéutico va a explicar el buen uso del dispositivo. Es muy frecuentemente en 88 preparar la terapia parenteral ambulatoria y vamos a ver aquí los datos. Fuimos de 9,000 servicios para la terapia parenteral en 2008. El año pasado, 10 veces más. Porque es importante para el gobierno porque el paciente regresar a la casa más rápidamente y de soportar, de ayudar al paciente con el farmacéutico. Entonces, el paciente va a costar menos de estar a la casa con la ayuda del farmacéutico. Vamos a pagar el farmacéutico. Al contrario de guardar el paciente al hospital a un costo de 400, 500, 100 dólares cada día. Es muy barato de pagar al farmacéutico, de regresar al paciente a la casa y de ayudar al paciente con la terapia parenteral a la casa. Aquí el pagado por el dispositivo de espacio fue iniciado en 2006 y no está creciendo tanto. La contracepción de urgencia, como yo dije, tenemos dos servicios. Hay el servicio básico para la dispensación, el mismo costo que los otros. Ahora hay una falta aquí porque es el precio por la segunda dispensación. Aquí el precio será de $9 porque la contracepción de urgencia será la primera vez. Y después tenemos un horario para la evaluación de la paciente. Y es casi el mismo, es $17 solamente para evaluar y prescribir la contracepción a la mujer. Entonces, el servicio de la evaluación y de prescribir un recurso, la dispensación, otro recurso. Y como yo dije, ahora casi 90% de la dispensación de la contracepción de urgencia está hecho sobre recetas
por los farmacéuticos. Fuimos de 33,000 recetas en 2004. El año pasado, 3 veces más. Ok, a Buzo tenemos otro tipo de recursos para ayudar a la gente que abusó de medicamentos. Por ejemplo, el abuso de narcóticos o de benzodiazepinas. El paciente que no va a utilizar muy bueno o abusó el tratamiento del VIH será un servicio adicional. Cuando un paciente abusa de los benzodiazepinas, por ejemplo, vamos a indicar que el paciente debe ir solamente a una farmacia única. ¿Y por qué este tipo de paciente tiene más trabajo de supervisión por el farmacéutico? Vamos a pagar más. Entonces, normalmente será la dispensación básica, pero aquí la frecuencia será cada semana el paciente. Entonces, cada mes vamos a tener 4 recursos para este tipo de paciente. Es el mismo con el uso del otro. Inició una terapia crónica. Aquí, el gobierno reconoció que es importante cuando iniciamos un tratamiento de ir con etapas. No vamos a hacer una falta si dispensamos por un mes antes de evaluar el suceso o no de la terapia. Entonces, hay tipos de tratamiento, por ejemplo, la iniciación del tratamiento de colesterol, la hipertensión, antidepresivo, cuando vamos a pagar un incremento del tratamiento y vamos a tener un honorario para la dispensación y la evaluación de la primera semana. Después, el paciente va a regresar a la farmacia y será un otro servicio para la segunda evaluación durante el primer mes. Y después, continuó solamente un servicio cada mes, pero será mucho más barato de pagar eso que de dispensar para un mes y que vamos a pagar el tratamiento después de una semana. Okay. Aquí es casi el final, es la tendencia, es casi la misma situación con las otras provincias de Canadá. Como yo decía al inicio, tenemos 10 provincias, 3 territorios. Aquí yo agrego las 10 provincias para comparar. Entonces, cada provincia ahora, los farmacéuticos son pagados para procurar renovación de recetas de urgencia. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo un tratamiento para la hipertensión y es el final de mi receta. Mi receta se termina este mes, pero mi encuentro con mi médico será en 3 meses. Entonces, el farmacéutico puede procurar la renovación y va a evaluar la condición del paciente dentro hoy y el próximo encuentro con el médico. Cada provincia pagó por este tipo. Es muy importante porque es un principio de la salud que el paciente debe continuar su tratamiento. Okay. Renovar la duración de una prescripción, ajustar la dosis y la formulación. Casi todas las provincias podemos, el farmacéutico es muy popular con los farmacéuticos. El mejor ejemplo es de ajustar la dosis de ampicilina por los niños. Es muy frecuentemente el médico va a prescribir abajo de la dosis óptima de antibióticos. Entonces, el farmacéutico puede cambiar, ajustar la dosis del antibiótico que fue prescribido por el médico. Vamos a ingresar
si es necesario, y la obligación es solamente de informar al médico que nosotros hacemos la ajustación de la dosis. Podemos también cambiar la formulación. Por ejemplo, si es una píldora, podemos cambiar por un árabe, etc. Okay. Hacer la sustitución terapéutica. ¿Sabe cuál es la sustitución terapéutica? Okay. Porque ahora hay periodos cuando hay un shortage, okay. Es difícil de tener un medicamento. La ley ahora podemos cambiar por un medicamento de la misma clase cuando el primero no es disponible. Y es una tendencia. En Quebec tenemos este derecho ahora, pero solamente la mitad de las provincias están cambiando con este tipo de actividades. Prescribir, iniciar prescripción, tratamiento sobre protocolos, esos son las recetas colectivas. Pedir e interpretar pruebas de laboratorio, tener el INR por la warfarina, por ejemplo, es la mayoría de las provincias, y eso es nuevo. Tenemos el derecho de inyectar medicamentos, pero solamente para hacer una demostración al paciente cómo utilizar el medicamento. Antes no estaba posible para mí de demostrar al paciente cómo utilizar el medicamento, la pompa para el asma, por ejemplo. Yo necesito de utilizar un placebo. No estaba posible de enseñar a un paciente cómo inyectar la insulina. Necesito de utilizar un placebo. Ahora podemos hacerlo. Okay. Es muy importante. En Francia, dijo el presidente de la empresa de seguro Alianza Healthcare Francia, a Portugal, la propuesta de proponer al paciente medicamentos más baratos y la bajada del monopolio no funcionó. Resultado fue un crecimiento de la consumación de los medicamentos y un crecimiento total del coste de los medicamentos en Portugal. El costo no es solamente el objetivo. Necesitamos ayudar, necesitamos la dirección, necesitamos dirigir el paciente, si no, no vamos a tener el objetivo óptimo. Entonces, Francia cambió su modelo el año pasado y para incluir el acompañamiento y consejos al paciente es el mismo modelo que Canadá y los farmacéuticos de Francia van a estar pagados por estos servicios. Para iniciar, 12.5% de los costes logísticos de que fueran a Francia, este año serán pagados por los servicios profesionales. El gobierno va a dar más sobre los costes logísticos, va a dar menos por los costes logísticos y el monto será utilizado para pagar los servicios profesionales. El objetivo por los próximos 5 años, al final, la mayoría de los costes logísticos, 25%, serán pagados, serán convertidos por los servicios profesionales en Francia, como el servicio de Quebec. Casi más o menos 20-50% los costos. Aquí es importante, yo creo que hacemos la buena decisión. Aquí es la evolución del costo total de una receta, el costo medio de una receta, y podemos saber que como aquí el costo general, el costo medio de una receta está decreciendo porque utilizamos mucho genéricos. Y si la tendencia dentro de 2003 y 2011 fue que la bajada de los recursos o del precio de los medicamentos fue de menos 23%. Si la remuneración de los farmacéuticos
estaba solamente basada con un margen, con el coste logístico, fueron una bajada de los recursos farmacéuticos. Pero con el sistema, el modelo del servicio profesionales, la bajada fue solamente de 7%. Aquí es el precio medio por cada receta. Pero el número de recetas increció mucho. Había en la provincia de Quebec 45 millones de recetas en 1997. El año pasado, 160,000 recetas. Entonces, si el costo básico del medicamento abajo, vamos a tener más recursos con los servicios, porque el costo de los servicios va a bajar de 6-7%, pero vamos a hacer casi 4 veces más de servicios profesionales con las recetas. Finalmente, aquí es donde estamos ahora. Podemos prolongar la receta de un médico, ejemplo, la hipertensión. Tenemos un protocolo para hacer eso y para hacer seguro que el tratamiento no sea interrumpido. Podemos hacer la prolongación, podemos iniciar, pero el protocolo dice que la prolongación será no más que la duración de la receta inicial y no más de un año. Entonces, si un médico va a iniciar un tratamiento de un mes y que el paciente a la fin del mes no puede encontrar o no tiene un encuentro con el médico, yo puedo dispensar por un mes adicional hasta un año. Será muy popular. El problema que vamos a tener es que la población espera mucho de eso de los farmacéuticos, porque es muy difícil de tener un médico. La gente dice, finalmente podemos utilizar el farmacéutico. Ajustar receta, sustituir. Yo creo que yo puedo ir rápidamente aquí. Y lo que sería importante será de mirar un video de 3 minutos. El video fue... no es el video. El video es la producción del Colegio de Farmacéuticos. Es para informar a la gente de los nuevos servicios. Al inicio vamos a hacer una referencia a la ley número 41, la nueva ley con los nuevos servicios para informar a los pacientes. Después el video va a hacer una breve lista de los nuevos servicios. Después el video va a explicar a la gente las condiciones por los farmacéuticos de hacer los nuevos servicios. El ejemplo será por un paciente que tiene hipertensión, en el caso que el farmacéutico puede prolongar la receta antes del próximo encuentro con el médico. El segundo ejemplo es con una mujer embarazada para el tratamiento y hay un tercero que es cuando hay una interacción dentro de medicamentos y el farmacéutico puede ajustar la dosis, puede ajustar el tratamiento a las condiciones de hacer una evaluación, de inscribir su acción sobre el perfil, la fecha del paciente y de informar al médico. Entonces, si podemos iniciar el video. ¿Video? ¿No? ¿Dónde es? Ok.
no sé dónde es el... Lo tienes en el vídeo. Oh, me voy a utilizar mi... ok, otro... Ahí está, se nos queda ahí. Minimiza aquí, si quieres. Vale, minimiza ahí también. Ok. Eso es. Vale. À la suite de l'entrée en vigueur de la loi 41, les 8300 pharmaciens du Québec pourront exercer de nouvelles activités professionnelles qui vous faciliteront la vie. Ils pourront prolonger ou ajuster une ordonnance, substituer un médicament en cas de rupture d'approvisionnement, prescrire des médicaments pour certaines conditions mineures déjà diagnostiquées par un médecin ou lorsqu'aucun diagnostic n'est requis, administrer un médicament afin d'en démontrer l'usage approprié et prescrire et interpréter des analyses de laboratoire. Pour s'assurer d'un bon suivi, votre pharmacien et votre médecin travailleront en étroite collaboration. Votre pharmacien pourra prolonger une ordonnance pour prévenir une interruption de traitement prescrit par votre médecin. Prenons le cas de M. Tremblay. M. Tremblay prend depuis plusieurs années des médicaments pour sa haute pression. Pour mieux gérer la période entre la fin de son ordonnance et sa prochaine consultation chez le médecin, son pharmacien pourra prolonger son ordonnance pour une durée limitée. Votre pharmacien pourra ajuster une ordonnance d'un médecin en modifiant la forme, la dose, la quantité ou la posologie afin, entre autres, de gérer les interactions et de diminuer les effets indésirables. Pensons à Madame Pierre, qui doit prendre des antibiotiques. En évaluant son dossier, son pharmacien constate qu'un autre médicament entre en interaction avec l'antibiotique. Il pourra faire un ajustement afin que les deux médicaments agissent efficacement. Il inscrira le changement au dossier de Madame Pierre et en informera son médecin traitant. Votre pharmacien pourra prescrire des médicaments pour certaines conditions mineures. Vous devrez avoir déjà été diagnostiqué par votre médecin et avoir reçu par le passé une ordonnance à laquelle votre pharmacien pourra se référer. Ceci pourrait vous éviter de devoir retourner à la clinique sans rendez-vous pour obtenir une ordonnance. Votre pharmacien pourra, entre autres, prescrire sous certaines conditions des médicaments pour la rhinite allergique, la vaginite à levure, l'eczéma, les hémorroïdes et l'infection urinaire récente chez la femme. Le pharmacien devra toutefois s'assurer que le délai déterminé pour prescrire un médicament n'est pas écoulé. Votre pharmacien pourra aussi prescrire un médicament lorsqu'aucun diagnostic n'est requis, entre autres pour le traitement de la diarrhée du voyageur, pour la prévention du paludisme et du mal aigu des montagnes, pour les nausées et vomissements reliés à la grossesse et pour la cessation tabagique. Par exemple, Madame Lemieux, qui est dans son premier mois de grossesse, pourra aller consulter directement sa pharmacienne pour obtenir des médicaments contre les nausées et les vomissements, et ce, avant même sa première rencontre avec le médecin qui s'occupera du suivi de sa grossesse. Ces nouvelles mesures contribueront à améliorer l'accès aux soins de santé, à mieux répondre à vos besoins et à surveiller d'encore plus près votre thérapie médicamenteuse, mais par-dessus tout, elles vous faciliteront la vie. Pour rester informé, visitez le www.opq.org. Entonces, eso es el tipo de que el Colegio de Farmacéuticos hace para mejorar
el servicio de los farmacéuticos a la población con la ayuda del gobierno. Yo creo que al final es importante, si queremos estar los campeones de los profesionales de la salud, de saber que podemos estar los campeones, pero antes necesitamos un sueño, necesitamos de trabajar fuerte, necesitamos de practicar y necesitamos de trabajar en equipo con los otros profesionales de la salud. Gracias. Muchas gracias, Mar, por esta foto. Ya la tenemos, la foto de Quebec, bien distinta, por cierto, como hemos podido comprobar de la foto que pudiéramos hacer de aquí. Estamos ya en tiempo de que hagamos un pequeño descanso. El profesor estará luego con nosotros en el coloquio, por tanto habrá ocasión de hacer todas las preguntas. El profesor Delañé, habrá ocasión de hacer todas las preguntas. Vamos a ajustar un poco el tiempo, si les parece. El tiempo del café un poquitín más corto. Me dicen que luego ya también tratarán de ajustar el resto de las ponencias. Por tanto, tomamos un café y en 20 minutos estamos de nuevo aquí. Gracias.